En la clase de hoy vamos a ver cómo calcular el área de un triángulo. Primero que todo especifiquemos qué es el área de una figura geométrica. Cuando yo tengo una figura geométrica cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, tengo este triángulo, ¿sí? Cuando me dicen a mí calcular el área de ese triángulo, lo que me están pidiendo es este espacio geométrico. Es el espacio que ocupa ese triángulo, ¿sí? El espacio interno, toda esta sección. En sí, a esto se le puede denominar superficie. Por ejemplo, cuando su papá o su mamá adquieren un lote para hacer una construcción, entonces van a ver que ese lote, ¿sí? Se lo van a vender a usted por metros cuadrados. Entonces le dicen, no, es que ese lote tiene tantos metros cuadrados y el metro cuadrado valía tanto. Entonces, lo que usted le están vendiendo es una superficie sobre la cual usted va a hacer su vivienda. Entonces es muy importante aprender a calcular esas superficies. Entonces en el MKS vemos que en el Sistema Internacional de Unidades las áreas están medidas en metros cuadrados, pero también las podemos encontrar en centímetros cuadrados cuando las figuras geométricas son pequeñas, o también las podemos encontrar en pies cuadrado, ¿sí? Pie cuadrado o pulgada cuadrada. Entonces miremos que todo está elevado a la 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces esas son las unidades pues, más utilizadas, pero en el Sistema Internacional de Unidades tenemos en el MKS metro cuadrado y en el CGS centímetro cuadrado. Ahora bien, de acuerdo a esto entonces vamos a enfocarnos en los triángulos porque estamos en trigonometría, ¿sí? Y nosotros ya sabemos que hay dos tipos de triángulos en la geometría. Tenemos los triángulos rectángulos y tenemos los triángulos oblicuángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto o ángulo de 90 grados, ¿sí? Y los triángulos oblicuángulos son cualquier triángulo que no tenga ese ángulo recto de 90 grados. Entonces digamos que en geometría usted puede especificarse en dos tipos de triángulos. Ahora, ¿cómo se calcula el área de un triángulo, o sea, el espacio, ¿sí? La superficie o área de un triángulo rectángulo? Si usted se acuerda de su geometría básica, usted va a ver que el área de un triángulo rectángulo, ¿sí? De un triángulo rectángulo, está dado por la siguiente fórmula. Dice que es base por altura sobre 2. Esto lo encuentra en cualquier parte. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que coger esta medida de la base, ¿sí? Lo que mide esta base, y multiplicarla por lo que mide esta altura. Y esa multiplicación dividido entre 2 te va a dar el área o la superficie de cualquier triángulo que sea rectángulo. Ojo, condición esencial para que esta fórmula funcione. Condición esencial, que sea un triángulo rectángulo. ¿Estamos? Entonces es muy importante que lo tengan claro. Si yo lo llevo a la trigonometría y ya me salgo de la geometría normal, plana normal, entonces vamos a saber que en un triángulo rectángulo eso no es base, sino que este es el cateto que adyacente y lo llamamos X. Y que esto no es altura, sino que este es el cateto que opuesto y lo llamamos como Y. Por lo tanto, el área de un triángulo rectángulo, ya hablando en forma de trigonometría, no es otra cosa más que X por Y sobre 2. ¿Estamos? Entonces, digamos que es el cateto opuesto multiplicado por el cateto adyacente, y lo que me dé ese producto dividido entre 2 me va a dar el área de ese triángulo rectángulo. Entonces esa es la fórmula que nosotros siempre hemos trabajado en nuestra geometría normal. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos encontramos con triángulos que no tienen esa condición de ser un triángulo rectángulo, o sea, los oblicuángulos? Entonces aquí vamos a encontrarnos con un problema, y es que no tenemos ángulos de 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, no podemos utilizar esta ecuación para poder definir el concepto de área o calcular esa superficie interna de ese triángulo oblicuángulo. Para ello, entonces, se tienen otras estrategias para poderla resolver. Y la ventaja de la resolución de los triángulos oblicuángulos consiste en que tenemos dos formas de calcular esa área, ¿sí? Entonces, está la forma 1,
Y esa forma 1 es simplemente sabiendo o conociendo la longitud o la medida, ¿sí?, de la medida de dos lados, ¿sí?, de ese triángulo oblicuángulo, y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Entre quién? Entre los dos lados que conocemos. ¿Cómo podemos definir eso? Miremos, si por ejemplo yo conozco este lado y a este lado lo voy a llamar A, ¿sí?, y conozco a este lado y a este lado le voy a llamar B, un ejemplo, ¿ok? Entonces, si yo conozco este lado A y este lado B y conozco el ángulo comprendido entre esos dos lados, o sea, el ángulo que está entre los dos lados, que viene siendo este ángulo, si yo conozco este ángulo, llamémoslo C, entonces puedo utilizar la forma 1 para poder calcular el área de este triángulo oblicuángulo. Esa es la primera forma. La segunda forma para poder calcular, ¿sí?, o sea, la forma 2, es cuando se conoce la medida de los tres lados del triángulo oblicuángulo. O sea, si este es el lado A, el lado B y este es el lado C, si yo conozco, sin necesidad de conocer el ángulo, cualquier ángulo, yo puedo calcular el área de este triángulo oblicuángulo solo conociendo los tres lados. No necesito saber cuáles son las medidas de los ángulos. Entonces mire que tengo dos formas para poder calcular el área, ¿sí?, de ese triángulo oblicuángulo, y es con esas dos condiciones. La primera, conociendo dos lados, por ejemplo, si conozco el lado C y el lado B, entonces debo también conocer el ángulo A, que es el ángulo comprendido entre esos dos lados, y con eso puedo hallar el área de ese triángulo oblicuángulo. O la forma 2, conociendo todos los lados del triángulo oblicuángulo, también puedo hallar el área de ese mismo triángulo. Entonces, digamos que esa es una introducción a lo que tiene que ver con respecto a la medida de las áreas de los triángulos. Este es un tema muy importante porque podemos aplicarlo a la vida cotidiana en caso que nos pidan, por ejemplo, nos piden hallar el área de zonas que son triangulares pero que no son triángulos rectángulos.